Buenos días, soy Padre Pedro, hoy es martes, julio 14. Estamos escuchando hoy en la misa la lectura de un texto del Evangelio de San Mateo, el capítulo 11, versículo 20 y 24, donde Jesús hace una declaración de denuncia y hasta de condena muy fuerte en contra de tres ciudades de la Galilea, Betsaida, Corosaín y Cafarnaúm. De las tres, la que más nos suena es Cafarnaúm. La declaración de denuncia y condena es porque Jesús había hecho grandes milagros en estos tres lugares y dice que otras tres ciudades que no eran hebreas, Tiro y Sidón, serían juzgadas al final de los tiempos con mucha más compasión que Betsaida y Corazaín. Tiro y Sidón eran ciudades fenicias, cananeas, lo que viene siendo hoy la costa del Líbano. Y la tercera, Cafarnaúm, la compara al juicio que se hará contra Sodoma, que son dos ciudades que a nuestros oídos nos suena muchísimo más, y dice que también al final de los tiempos el juicio contra Sodoma será más compasivo que contra Cafarnaúm. Aquellos que han ido a Tierra Santa o pueden ver esto en la internet si nunca has ido, pensamos cuando llegamos, lo vemos, que Cafarnaúm era un pueblo muy pequeño, porque realmente lo que queda son unas cuantas ruinas arqueológicas. Lo más famoso para nosotros los cristianos es la casita de Pedro, donde hay una iglesia construida sobre esa casa. Y pensamos que era un pueblucho. Realmente no lo era. Cafarnaúm puede ser considerada una ciudad pequeña en el primer siglo, en la época de Jesús, porque tenía una vida económica muy rica. Cafarnaúm no solamente vivía de la pesca del mar de Galilea, pero también era un lugar donde se cruzaban varias rutas comerciales que venían del oriente camino hacia el occidente, hacia el mundo mediterráneo. Por lo tanto, había una gran actividad comercial en esa zona. Sabemos que Cafarnaúm no era un pueblo pequeño, no era una aldea hoy en día, porque tenemos los restos arqueológicos que se visitan también de la sinagoga. Y por el tamaño de la sinagoga y la elaboración en los adornos de la sinagoga, en el tratado en la piedra, no podía ser un pequeño pueblo. Cafarnaúm tiene muchas historias en el Nuevo Testamento y por eso nos suena tan peculiar. Eh, la condena de Jesús es porque Jesús les dice: aquí se han hecho grandes milagros, yo he venido aquí y mi predicación ha sido acompañada de grandes acciones milagrosas y aquí nadie ha cambiado, o sea, nadie ha abierto su corazón a la buena noticia, el corazón permanece cerrado, siguen iguales. Por lo tanto, el juicio contra Tiro, Sidón y Sodoma será mucho más compasivo que aquí, donde Dios realmente se ha manifestado de una forma tan extraordinaria. Claro, la pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿y por qué? ¿Por qué los habitantes de estos tres pueblos, especialmente Cafarnaúm, no respondieron a la predicación de Jesús? Y creo que la razón es esta, en mi opinión. Jesús como persona, su proyección como persona, su estilo de vida, era extremadamente sencillo. Jesús no se reviste de las vestiduras litúrgicas de los sumos sacerdotes del templo en Jerusalén, en Judea. No tenía nada que ver con aquello. Jesús no era un predicador que se vistiera con ropas especiales que llamaran la atención. No tenía eh, las filacterias anchas que él condena en el uso de los fariseos, tampoco en los mantos de oración, donde le alargaban las tiritas que cuelgan. No se proyecta en esa forma. Jesús, en su estilo de persona, es extremadamente sencillo. Por lo tanto, Jesús no encaja en la expectativa de lo que debe ser un predicador de Dios. Eh, Jesús vive muy humildemente. Jesús es un predicador itinerante, incluso no tiene un lugar fijo donde la gente lo va a ver. Jesús se mueve de pueblo en pueblo. Por lo tanto, tenía que viajar ligero de equipaje. Entonces, no, el mensajero no va con el mensaje, y como el mensajero no va con el mensaje no es recibido.
y tendemos a hacer eso nosotros también. Y les voy a dar un ejemplo. Hace unos cuantos días, una señora aquí de la parroquia, que es cubana, me dio en una bolsita de plástico unas hojitas que son estas, que se llaman Vida Cristiana. Si se dan cuenta, es un papelito extremadamente sencillo. Aquí no hay una impresión de letras elegantes, aquí no hay un solo color, todo es blanco y negro, y es esto. Si tú y yo llegamos a una parroquia aquí en Miami y vemos esto colocado sobre una mesa, nadie le va a prestar atención porque no nos cautiva nuestra imaginación de ninguna forma. Esta hojita que se llama Vida Cristiana es una de las poquísimas publicaciones que hay actualmente y lleva mucho tiempo en la iglesia en Cuba y lo imprimen los padres jesuitas, creo que en la iglesia de Reina en La Habana. Pero el contenido de esto es impresionante. Yo empecé a leer la noche esta de diciembre 15, tercer domingo de Adviento del año pasado. Y una reflexión en la primera página que escribe el padre Benjamín González Vuelta sobre el evangelio de ese día. Y el evangelio donde San Juan Bautista está preso y envía a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si él era el que ha de venir, el que esperaban. Esto es alguna de las cosas que escribe el padre Benjamín. Dice: Jesús se movía cerca de personas heridas, sin prestigio ninguno. Ciegos, cojos, sordos, leprosos y pecadores públicos eran los últimos de la vida. Eran vistos como seres mutilados, castigados por Dios, que arrastraban su existencia lejos del prestigio social y religioso. Al acercarse Jesús a ellos, recuperaban su salud. Y sigue escribiendo el padre Benjamín. Jesús tenía una cercanía insuperable. Y termina diciendo: dichosos los que no se escandalizan de este Dios pobre y humilde. Y termina diciendo: este Adviento estamos atentos para acoger la novedad que Jesús nos trae. Ya conocemos cómo actúa, trayendo vida a Jesús, pero su humildad nos puede confundir. Me encantó esa última frase. Si a Jesús se acerca a la gente sin prestigio ninguno, al acercarse Jesús a ellos recuperan la salud. Jesús se proyectaba como una persona con una cercanía insuperable, proyectaba un Dios pobre y humilde, y el padre Benjamín dice: dichosos los que no se escandalicen de este Dios pobre y humilde, y termina diciendo: ya sabemos cómo actuaba Jesús y su humildad nos puede confundir. La meditación del padre Benjamín la encabeza con este título: es necesario conocer el estilo de Dios. Lo que pasó en el texto de hoy en Cafarnaúm, en Corazaín y en Betsaida, no entienden el estilo de Dios. Y quizá nos pase a nosotros también hoy en día, no entendemos el estilo de Dios. A veces queremos que Dios tenga el estilo nuestro. A veces queremos que nuestras liturgias expresen lo que pensamos que Dios es, cuando realmente las liturgias muchas veces proyectan lo que somos nosotros y no como Dios es. Dios es humilde, pobre y sencillo. No me canso de repetir que San Francisco de Asís, en un texto muy conocido de él, uno de los más seguros que escribió, que son las alabanzas a Dios, llama a Dios: Dios es humilde. Que la humildad de Jesús no nos confunda, porque si nos confunde, entonces no reconoceremos la gloria de Dios. Queremos que Dios sea como nosotros somos, y no dejamos que Dios sea el Dios sencillo, el Dios accesible, el Dios que se hace uno con aquellos que no tienen prestigio ninguno. Así que hoy le pedimos al Señor no caer en la gran falta de los habitantes de Cafarnaúm. Veían la obra de Jesús, pero a Jesús no lo aceptaban por su humildad y por su sencillez. Que el Señor nos dé la capacidad de no escandalizarnos nunca por la humildad de Jesús, por la sencillez y humildad de nuestro Dios.
El Señor te bendiga y te guarde.